todavía no. Las gotas negras que están ahí en el cuello. Para las gordas negras que están ahí en el cuello. Esas están muy bonitas. Pero aquí ya son bien juguetoncitas. No vayan a hablar. Bueno, les pido por favor que tengan sus cámaras prendidas. Es la primera clase, pero de aquí en adelante tendrán 5 minutos para, a partir de que les pasen el enlace para ingresar a la reunión. Si pasan más de esos 5 minutos y alguien ingresa, terminaré la sesión. Esto es, no voy a aceptar que nadie ingrese después de los primeros 5 minutos a partir de que di el enlace. Y si alguien lo acepta, alguien de ustedes acepta a alguien más de allá de esos 5 minutos, daré por cancelada la sesión. ¿De acuerdo? Todos con las... Gracias. Todos con las cámaras prendidas, por favor. Bueno, quedamos de hablar de enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo se define como el paso del contenido del estómago hacia el esófago que produce síntomas o molestias. Esto es importante porque existe una cosa que se llama reflujo fisiológico que ocurre durante el día en numerosas ocasiones y que en la gran mayoría de personas no produce ningún síntoma. Eso no es enfermedad. Pero cuando la persona tiene manifestaciones clínicas asociadas a este fenómeno de el regreso del contenido gástrico hacia el esófago, a eso se llama enfermedad por reflujo. Esta es una enfermedad muy importante por su frecuencia. Evidentemente no pone en riesgo la vida, pero sí es una enfermedad que tiene que conocer el médico general, por supuesto, porque afecta, según diversas series, afecta aproximadamente entre el 15 hasta el 30%, si ustedes quieren, de la población occidental. Esa es la prevalencia de enfermedad por reflujo. Más o menos entre el 15 y el 30%. Hay variaciones geográficas en algunas regiones. Por ejemplo, en Asia puede ser menos frecuente, pero que afecte a 1, 2 o hasta 3 personas de cada 10 que ustedes conocen. Eso es importante. Lo tiene que conocer el médico general porque además de su frecuencia condiciona gastos importantes a los sistemas de salud. En Estados Unidos representa entre 8 y 9 billones de dólares al año en gastos por su atención, tanto los estudios diagnósticos como en el manejo. La incidencia está infradiagnosticada o no la conocemos, la incidencia adecuadamente, porque la mayor parte de las personas que tienen síntomas, con síntomas de reflujo, se tratan la mayor parte de ellos solos. Y por eso la consideración de la incidencia parece ser menor a la real, aunque hay estudios que hablan de 5 por 100,000 habitantes, 7 por 100,000 habitantes, algo que no conocemos. Sin embargo, bueno, la prevalencia es relevante. Las dos principales manifestaciones del reflujo son la pirosis y las regurgitaciones. La pirosis son las agruras, esto es la sensación de ardor retroesternal que sube, y la regurgitación es el regreso del contenido
de alimentos del estómago hacia el esófago, inclusive hacia la cavidad oral. Hay gente que tiene regurgitaciones que puede llegar a sacar el alimento. No es tan frecuente, pero puede llegar a ocurrir. Pero también hay son las manifestaciones típicas del reflujo. Pero hay manifestaciones atípicas o expresofágicas, como la tos crónica, el dolor faríngeo, el asma, erosiones dentales. Hay gente que se puede quejar de otalgia, etc. Hablando también de datos epidemiológicos, en Estados Unidos hay una serie que habla que hasta el 40% de la población en Estados Unidos, o sea, casi la mitad, en algún momento de su vida presentan síntomas de reflujo. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, No, doctor. No, doctor. No, doctor. Bueno, ahora sí, empecemos. Aldo, háblame de la fisiopatología del reflujo. Bueno, esto ocurre cuando hay una pérdida en la barrera entre el estómago y el esófago. Puede ocurrir también cuando la persona tiene retraso en el vaciamiento gástrico, por una incompetencia del esfínter esofágico superior, una hernia hiatal podría ser también. Y pues es el regreso, ¿no?, del contenido gástrico hacia el esófago. O sea, para que exista reflujo se requieren todos esos factores, ¿no? Bueno, no, o sea, pero son cosas que puedan ocasionarlo, o sea, algunas etiologías. Bueno, no, la etiología es la causa. En todo caso, son factores que participan en la fisiopatología. Tú ahorita mencionaste unas, pero ¿se requieren cuántas para tener que alguien tenga reflujo? No sé, la verdad. A ver, María García Martínez, platíqueme fisiopatología del reflujo. Perdón, Maraí García Martínez. ¿Sí está ahí, Maraí? creo que no. Es que se me trabó la computadora y no me dejaba activar el micrófono. Dígame. Puede ser por la pérdida de la resistencia del esfínter. Pérdida de la resistencia del esfínter. ¿Cuál es la resistencia del esfínter? O sea que pierde la presión que maneja. Con ese solo factor puede haber reflujo. También cuando hay un retraso en el vaciamiento gástrico. O sea, por eso, pero la pregunta es, ¿cuántos factores se requieren para que alguien tenga reflujo? ¿Se requieren todos o cómo es? A ver, Perla Dayana. Sí, doctor, la misma pregunta. La misma pregunta, hábleme de la fisiopatología del reflujo. Porque Aldo nos dijo de algunos factores que participan en la fisiopatología, pero ¿se requieren todos los factores para que alguien tenga reflujo? Pues, bueno, considero de que al momento de que pues, ya haya pasado el reflujo gastrointestinal hacia el estómago, el factor epitelial, ese podría ser algún factor en el cual el espacio entre las células esté un poco más como abierto de lo normal, entonces hay entrada de hidrogeniones, lo cual causa un daño, vaya ahora sí que al epitelio. Entonces, ese es el factor determinante principal de la enfermedad por reflujo. Probablemente, la verdad no.
Pero se ve que César Augusto sí tiene claro el concepto. A ver, César. Claro que sí, doctor. Pues Muy bien. la fisiopatología está dada por la pérdida de la barrera antirreflujo. O sea, O se hace pues todos los factores anatómicos como son el ligamento frenoesofágico, el ángulo de iris, el esfínter inferior, el aclaramiento químico, el aclaramiento mecánico, factores epiteliales propios. Entonces, pues la fisiopatología está dada en sí, pues por la pérdida o la disfunción de esta barrera, la barrera pero antirreflujo. se requieren todos los factores esos que mencionaste para que haya reflujo. No, TOMS, se requieren pues al menos uno. al menos uno. O sea, pensemos, esto que decía Perla Dayana de las uniones intercelulares, con ese factor que esté alterado, aunque tu presión basal del esfínter esofágico sea adecuada, el funcionamiento del esfínter sea adecuado, el aclaramiento sea adecuado, el vaciamiento gástrico sea adecuado, la peristalsis sea adecuada, con esto de las uniones intercelulares, ¿ya con eso tienes reflujo? No, ¿TOMS? ¿No dijiste que con uno? no, perdón, doctor, me equivoqué. ¿TOMS? Pues entonces lo más importante sería pues la presión del esfínter esofágico inferior. A ver, Eric Rafael, ¿tú estás de acuerdo con César Augusto que el principal determinante de la fisiopatología del reflujo es la presión del esfínter esofágico inferior? No, doctor. Yo entiendo que la fisiopatología es una desregulación de los factores protectores y los factores lesivos del esófago. Y uno de los factores protectores es la barrera que decía César, la barrera esofágica, que tiene varios componentes, como él decía. Pero esos son los componentes de esa barrera, que es solo un factor protector. Otro factor protector sería el aclaramiento esofágico y otro... Por eso, a ver, es que eso ya me lo dijeron. Sí. Pero entonces, volvemos a la pregunta. Todos esos son factores que participan en la fisiopatología de la enfermedad por reflujo. Ujú. ¿Cuántos factores se requieren para que alguien tenga reflujo? Pues al menos que un factor protector esté deficiente y un factor lesivo esté incrementado. O sea, dos. Te diría Pues- que dos. Pues sí. Ok, a ver, entonces, si alguien tiene abiertas las uniones intercelulares y tiene serostomía, o sea, tiene menos saliva para el aclaramiento químico, ¿con esos dos ya tendrás reflujo? Posiblemente no necesita algo que sea más lesivo para la mucosa. O sea, entonces no solo dos, sino dos y uno lesivo. Pues sí, entonces sí. A ver, José Manuel, ilumínenos, haga que salgamos de esta oscuridad. ¿Ya me escucho? Sí. Pues la fisiopatología, la principal fisiopatología estaba dada por relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que pues meramente pues va a estar dada va a estar dada por esta incompetencia del propio esfínter esofágico, pero también va a haber una disminución en la presión que este mismo maneja, y que tendría que ser alrededor como de 10 segundos más o menos para considerarse como algo patológico, y que es uno de los factores de la barrera antirreflujo que pues mencionaban mis compañeros. O sea, las relajaciones transitorias son más importantes que la presión basal del esfínter esofágico inferior. Pues lo que pasa es que las relajaciones transitorias van a estar dadas meramente por la presión basal del esfínter esofágico. Tiene que haber una disminución para que se produzcan estas mismas. Voy a citar al clásico. Meramente, ¿cuál es la diferencia entre relajación transitoria y presión basal del esfínter esofágico inferior? Meramente.
Pues la relajación transitoria decía que tiene que darse cuando no está estimulada por cuando no está estimulada por la deglución. Y pues la presión basal, pues es pues, la que Meramente. comprende el esófago. Pues es Ok, pero la que tiene el esófago. Sí. no, la que tiene el esófago, no, la que tiene el esfínter esofágico inferior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál de esas dos? Porque son dos cosas distintas. Una cosa es que se abra, son las relajaciones transitorias, y otra cosa es la presión basal, esto es el tono que tiene el esfínter sin relajarse. ¿Cuál de esas dos le parece a usted que es más importante? Meramente. Pues yo diría que la presión basal. ¿Usted qué opina, Xochitl Lagunas? Bueno, yo creo que el principal mecanismo fisiopatológico son las relajaciones del esfínter esofágico inferior. La relajación es transitoria. Ajá, las relajaciones transitorias. Y todo el otro choro que me aventaron sus compañeros, ¿qué? ¿Eso no importa o qué? Pues son otros mecanismos fisiológicos, fisiopatológicos que se pueden Te digo pues cómo es. dar en esta enfermedad, pero el principal es la relajación transitoria del Todos, esfínter esofágico inferior. todos los otros son importantes, no son tan importantes. Sí son importantes, pero con menos frecuencia. A ver, Alonso, factor fisiopatológico que no hayan mencionado sus compañeros. La motilidad inefectiva como tal del esófago. La peristalsis, que lo mencionó de alguna manera César Augusto cuando dijo el aclaramiento mecánico, que es la peristalsis. Ajá. ¿Pero algún otro? Puede ser, pues ya mencionaron la reducción de la producción de saliva. Ajá, ¿algún otro que no hayan mencionado? A ver, Mariela. Dígame, Mariela, ¿algún otro? Perdón, doctor, me salí por equivocación, pero no sé si mencionaron el contenido gástrico. Muy así. ¿El contenido qué? Gástrico. ¿Qué del contenido gástrico? Pues que, ¿cómo decirlo? En español, por favor. Que sea demasiado El contenido gástrico sea y que tenga, que no se haya aclarado desde el esófago. A ver, pero que el contenido gástrico sea demasiado. Pero es que eso va a lesionar O sea, el estómago más. Que el contenido gástrico sea demasiado, lo suficiente como para que regrese al estófago. El esófago no puede hacer su función de aclaramiento. ¿Usted de dónde es? De Guerrero. ¿Y dónde vive? Pues ahorita estoy en Morelia, pero vivo en Terraplán, Guerrero. Ok, a ver, ¿usted ha ido alguna vez a Las Espadas? Sí. ¿Usted tiene reflujo? No. Ok. ¿Ha comido espadas? Sí. Cuando ha comido espadas se distiende su estomaguito, tiene aumento del contenido gástrico. Claro. Y no ha tenido agruras o regurgitaciones, ¿o sí? Sí, no tiene agruras ni regurgitaciones. Pues, no. Entonces parece ser que no depende del contenido gástrico, ¿sí? Porque cuando uno va a Las Espadas, así que coma uno muy fitness y muy ligerito, así, pero llenarse, pues no, ¿verdad? Pues no.
¿Qué otro factor no han mencionado, Emiliano? No, pues son factores de la mucosa, no Pues factores a lo mejor propios no sé, del bueno, es que no sé paciente. si se referían también como Es la fisiopatogenia, o sea, ¿por qué aparece? a la acidez del contenido gástrico, como tal. ¿Qué tiene que ver la acidez del contenido gástrico como tal? Pues que para la enfermedad por reflujo gastroesofágico influía que el pH fuera menor a 2. Sí, bueno, a ver, si ahorita me preguntan, voy a mencionar lo de las como otro prostaglandinas factor. y la... Oye, ¿cuál es el pH del ácido clorhídrico? Perdón, no escuché. ¿Cuál es el pH del ácido clorhídrico? 3.5. Aproximadamente de 4. ¿Ah, sí? Bueno, eso era, pensé que era lo que había leído, no sé, no estoy seguro. ¿Alguien que sepa cuál es el pH del ácido clorhídrico? 3.5, ¿no? Ay, pero si no se me va a regañar. ¿Nadie? Me parece, doctor, que es varía de 1 hasta máximo 3. Ok, el pH del ácido clorhídrico normalmente es 2.5. ¿Okay? Entonces, si su estómago habita el ácido clorhídrico, normalmente tienes que tener un pH más o menos cercano al 2. ¿Tú tienes reflujo, Emiliano? No, doctor. ¿Y tienes ácido clorhídrico en tu estómago? Sí. Qué bueno, me tranquiliza. Entonces, no parece ser que el ácido clorhídrico per se o la acidez sea suficiente como para producir reflujo. Pero Zaira nos va a aclarar, nos va a decir algún otro mecanismo fisiopatológico que no hayan mencionado. Ay, doctor, pues ya les dijeron que todos. No todos. Pues es que yo pensaba que lo más importante, o bueno, lo que se daba con más frecuencia es lo que ya mencionaron, lo de las relajaciones transitorias anormales del esfínter, ¿no? Y el tiempo que dura abierto el esfínter cuando es mayor a los 10 segundos, creo, era cuando más ácido pasaba hacia el esófago. Estoy de acuerdo. En eso coincido, que lo más importante son las relajaciones transitorias, meramente como dijo José Manuel. Pero hay algo más en la fisiopatología que sea importante, que Mariela quiso decirlo, pero no le salió. ¿Qué iba a decir Mariela? Yo creo que tal vez se refería al retraso del vaciamiento gástrico, ¿no? Pues eso ya lo mencionamos, pero más allá del retardo en el vaciamiento gástrico, ¿qué, Candy? Disculpe si interrumpo, no sé si... No sé si qué. Se refiere al reflujo duodenogastroesofágico que llega a tener o como tal los componentes que contiene el reflujo, que es lo que puede dañar el esófago. El reflujo esofagogástrico es del estómago hacia el esófago. El reflujo duodenogástrico del bilis del duodeno hacia el estómago ocurre de manera fisiológica también. A veces la bilis puede participar en la enfermedad por reflujo, pero no es, digamos, el principal componente en la fisiopatología. Pero sí falta algo, para darles una pista, era algo que se sabía, se dejó de considerar y nuevamente tiene una importancia relevante en la fisiopatología del reflujo. ¿Qué es, jefa? Sabía, se dejó de ¿En considerar. relación a lo del vaciamiento gástrico que mencionaba Mariela? Pues es que Mariela, como mencionó, cosas que pueden interpretarse por lo del vaciamiento gástrico y tiene otra vertiente, que ni Mariela se da cuenta, pero la mencionó, pero si están atentos y ya leyeron fisiopatología, me la tendrían que decir. Bueno, a lo mejor en el libro vaquero que ustedes acostumbran, pues no vienen estos datos, pero Marco César, ya vi que levantó la ceja, sí, Marco César.
respecto a lo que dijo Mariela, no sé cuál es el que falta, doctor, pero por ejemplo no han mencionado que también la hernia hiatal es un factor que podría predisponer a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. No, sí, Aldo y Eric Rafael, cuando me hicieron la declaración de principios de factores lesivos y factores defensivos del esófago, ¿lo mencionaron? Los mencionaron, por supuesto, me tuvieron que decir que ahí estaba la hernia hiatal o la crura diafragmática. Pero el que no han mencionado, porque ya les di la vuelta y la verdad es que pues, parece ser que estoy sacando agua de las piedras, es la bolsa ácida. ¿Alguien leyó algo de la bolsa ácida? Sí, doctor. Según yo era cuando en el fondo del estómago, después de ingerir comida o así, se guardaba un poco de ácido en esa parte y tendía a pasar hacia la barrera. Cuando dijo Mariela del contenido ácido del estómago, pensé que eso es lo que iba a decir, de la bolsa ácida. Cuando uno come, sobre todo si come en abundancia, existe un supernadante de ácido clorhídrico sobre el contenido de alimento, que cuando están las condiciones dadas para que la persona tenga reflujo, eso es lo que origina los síntomas postprandiales, sobre todo las agruras, porque es el ácido que está en el fondo del estómago, acá arriba, en el fondo del estómago, sobre la comida, lo que pasa hacia la unión esófago-gástrica. ¿De acuerdo? Es la bolsa ácida. ¿Ese es el principal factor? Por supuesto que no. En la fisiopatología participan todos estos factores que han mencionado en diferente medida. Por supuesto, a la pregunta que le hice a César Augusto o a Eric Rafael, que cuántos factores se necesitan, pues a lo mejor no se necesita más que uno si es lo suficientemente importante. ¿Cuál es el más importante? Actualmente sabemos que las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Esta enfermedad ha ido cambiando en virtud de que la hemos ido conociendo. En principio, se consideraba esta enfermedad sinónimo de esofagitis, que después nos enteramos, por supuesto, y ustedes ya lo leyeron, me imagino, que tener reflujo no necesariamente es sinónimo de esofagitis. La gente puede tener reflujo sin tener alteraciones en la mucosa. Al principio se asoció directamente con la existencia de la hernia hiatal. Se pensaba que la crura diafragmática, o sea, la cintura que hacen los pilares del diafragma hacia el esófago, la unión esófago-gástrica, eso es lo que evitaba el paso del ácido clorhídrico del estómago hacia el esófago. Se demostró que había personas con hernia hiatal que no tenían síntomas y viceversa, personas con un hiato perfectamente definido y que se morían de agruras. Esto en los años 60, cuando se hacían múltiples estudios radiológicos. Pero con la llegada de la manometría se demostró primero la existencia del esfínter esofágico inferior. Se demostró que estaba disminuido la presión basal en muchos pacientes con reflujo y se consideró entonces en los 80s que esa era la causa del reflujo. Y se mandó a volar la hernia. Pero después aparecieron las relajaciones transitorias, esto es, que no solo puede ser que esté guango el esfínter, sino que se abra más veces de las normales y permita un mayor número de episodios de reflujo. Ese parece ser el principal determinante. Si alguien tiene relajaciones transitorias, que si quieren aunado a, como dijo Perla Dayana, el aumento en las uniones intercelulares que permite que el ácido clorhídrico entre entre las uniones y los hidrogeniones del ácido clorhídrico, o si quieren que la bolsa ácida sea mayor de lo normal y que el ácido que esté arriba del supernadante de alimento sea mayor del habitual, o si quieren que el aclaramiento mecánico o químico con la saliva o la peristalsis esté disminuida, pues aumentan, digamos, la posibilidad que alguien tenga enfermedad por reflujo. Todos esos factores participan
el más importante en este momento son las relajaciones transitorias. Pero sabemos que participa, si ustedes quieren, en un porcentaje, la hernia yatal y todos los demás factores. En este sentido, la fisiopatología es así, multifactorial, donde hay factores más y menos importantes y tiene uno que conocer que pueden estar participando. También el retraso en el vaciamiento gástrico. Si alguien tiene dispepsia o retraso en el vaciamiento gástrico, tiene una bolsa ácida, pero además tiene un esfínter con una, digamos, compliancia mayor de lo habitual, pues va a tener episodios de reflujo o síntomas de reflujo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, doctor. No, doctor. Bueno, dos preguntas. Una, en donde leyeron, a lo mejor mencionaban hiperacidez en algunos textos, pero la hiperacidez o los estados de hiperacidez gástrica, por supuesto, son un factor determinante en reflujo, así fundamental en reflujo. Si quieren, nada más hable uno, porque así que todos hablen es un poco complicado, nada más uno. ¿Alguien que emita un sonido gutural, por lo menos? Yo, si quiero, es que yo había leído que a lo mejor como daño a la mucosa. Ok, digamos que los estados de hipersecreción ácida pueden existir, pero no son, si ustedes revisan en la fisiopatología, si yo les tuviera que poner aquí en la estrellita en la fisiopatología, se la pondría, por supuesto, a las relajaciones transitorias. Porque además no solo puede ser ácido el reflujo, puede ser alcalino y puede ser de otro tipo el reflujo. Sí, es de virus. Y a lo mejor después a la presión basal del esfínter, y si quieren después al aclaramiento, lo que quieran, pero no es un principal determinante. Y segundo, participa en algo Maraí García, el Helicobacter pylori en enfermedad por reflujo. Si está ahí. Y Maraí ya se durmió. ¿Y qué? ¿Por qué despacharon a Maraí? Es que creo que su internet está muy malo, siempre le pasa. Ok. ¿Ya regresó Maraí? Ya acabo de regresar. Dígame, Maraí. No realmente. ¿No realmente? La verdad es que yo no, en donde leí yo no encontré que hablara sobre eso. Imagínate que le pregunto yo en el próximo examen. El Helicobacter participa en la fisiopatología del reflujo gastroesofágico. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. ¿Cuál pone? O poner otro tipo de escalera. No, pues contésteme, yo le pregunto. ¿Falso? ¿Eh? Yo diría que es falso. Usted diría que es falso. ¿Y usted, Aldo? Pues es que leí que participa, pero como factor benéfico, porque produce urea y pues esto disminuye la acidez del contenido gástrico. Más que ser un factor benéfico, se ha asociado a, digamos, la presencia de Helicobacter pylori. Quien tiene Helicobacter tiene menos frecuencia de ERGE que quien no tiene Helicobacter. ¿Sabes? No es que haya que inocularse con Helicobacter para curarse del reflujo. Pero este es un concepto que a lo mejor les parece bastante primitivo, pero en la vida real hay personas que tienen agruras y regurgitaciones y el médico iluminado muy genérico, muy simi, les hace
pruebas de Helicobacter. ¿Y qué cree, señora? Tiene la bacteria. Oiga, doctor, pero tengo agruras. Pero tiene la bacteria. Pero tengo agruras, doctor. Se la vamos a quitar para que se la acaben las agruras. ¿De acuerdo? Cuando en ninguna parte, por más que hayan leído de novelas para estudiar reflujo, dice que el Helicobacter participe en enfermedad por reflujo. ¿Estamos? Bueno, hasta aquí mucha ciencia para el campesinado. Aquí le vamos a dejar para terminar la próxima clase manifestaciones clínicas, cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? No, doctor, ninguna. Así va a ser la dinámica en las clases. Les voy a preguntar, ¿de acuerdo? Si alguien no leyó, mejor que no se meta, ¿no? Si leyeron, chido. Si nomás estoy con 2 personas, está chido. Prefiero estar con 2 que estén participando y verlos con la cámara prendida a nada más estar ahí presente sin saber nada. ¿Sabes? No, doctor, gracias. Bueno, tengo Vale, doctor. Caigan. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias.